Buenos días a todos nuestros hermanos, bienvenidos una vez más a esta clase del día domingo. Deseamos que Dios bendiga a cada una de sus vidas y que de esta manera nos permita seguir expandiendo nuestra mente en el conocimiento de la palabra misma de nuestro Dios. En estos momentos vamos a continuar en unos versos que nos han estado a nosotros ayudando a poder afirmar parte de nuestra fe como cristianos. Hemos estado tomando lecciones de la epístola que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos en Colosas. Una epístola que nos está enseñando mucho, sobre todo la parte doctrinal que es tan esencial para nuestra salvación misma. ¿Quién es Cristo? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en todo el capítulo 1. ¿Quién es Cristo? Nos enseña la preeminencia de Cristo como la cabeza de la iglesia, como lo que es Cristo como humano, pero también como divino. Nos muestra a Cristo también como creador, a Cristo como Dios. Entonces, esa importante respuesta es esencial para el capítulo 2, debido a que la adoración había sido afectada a ideas que llevaban al hombre a una supuesta búsqueda de salvación, pero al final no estaba siendo conducida de la manera correcta. Entonces los cristianos que están en Colosa necesitan tener esto en sus mentes muy bien, porque de esto parte lo que es una adoración genuina, una adoración pura a Dios. Y quiero que me acompañe, vamos a entrar rápidamente porque yo sé que los versos pueden ser cortos en nuestras clases, pero al final también tiene mucha información. Por favor, tenga a su mano un cuaderno, una libreta para escribir los pasajes bíblicos que estaré proporcionándoles, y de esa forma usted de una forma tranquila en su hogar puede leerlo posteriormente. Pero quiero que me acompañe, vamos a entrar de lleno a lo que es la epístola, Colosenses capítulo 2, versos 16 en adelante. El domingo anterior vimos los versos 16 y el versículo 17. Ahora quiero darle lectura para proseguir a los otros. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El domingo anterior estuvimos tomando lo que es esta unión, ¿no? El verso 16 con los versos anteriores que viene hablando acerca de Cristo triunfando. Cristo está en la cruz y ante toda esa situación de dolor que él pudo pasar físicamente, él triunfó sobre todas estas cosas, y debido a esa gran victoria de parte de Cristo, entonces nadie tiene el derecho de poder condenar a otro porque está practicando, y aquí menciona, ¿no? Fiestas, lunas nuevas, días de reposo, estas cosas son referencia de las prácticas que los judíos que habían tenido en todo lo que era la práctica de la ley. Entonces, ya nadie tenía que condenar al otro porque no estaba practicando las cosas de la ley. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo que antes se realizaba, todos los ritos, todas las fiestas, todos los días que se guardaban para diferentes momentos que tenían que ver con la práctica religiosa de los judíos, simplemente era una manera de poder ver lo que ahora de forma espiritual iban a poder experimentar los judíos, tanto los judíos como los gentiles. Entonces, pero el cuerpo es de Cristo. Es importante esta última sección. En Cristo, lo que se hace como cristianos no se va a basar a nuestras opiniones, a lo que yo simplemente considero que puede ser así. No, este cuerpo tiene alguien que lo está guiando y es Cristo. Entonces, todo lo que se realice como iglesia del Señor va a ser basado conforme a lo que Cristo establece. Entonces, ahora vamos a ver los siguientes versos. Verso 18 y verso 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos dos versos son muy importantes. Anteriormente mirábamos que era una práctica que los judíos estaban teniendo, que ya no se estaba, digamos, llevando a cabo por los cristianos, debido a que están ahora en un nuevo pacto. Ya no es vigente lo que en el antiguo pacto se realiza, pero también nos viene lo siguiente, y este es el verso 18, en donde nos está diciendo
una vez más, así como al principio en el verso 16 dice, nadie os juzgue, ahora en el verso 18 dice, nadie os prive. Hay una forma en que el apóstol Pablo viene y le pone un límite aquí. Un límite a aquellos que están tratando de enseñar de una manera incorrecta. Un límite a aquellos que traen la filosofía antes que lo espiritual. Un límite a aquellos que están cambiando lo que es el molde a seguir por un molde que estas personas están pensando que es mejor. Entonces, dice el verso 18, nadie os prive de vuestro premio. Entonces, esta palabra es muy importante. La palabra privar significa declarar indigno de un premio. Es un término usado en el atletismo y el árbitro descalifica a un jugador porque éste no ha obedecido las reglas. Quisiera leerles otra versión. Tengo básicamente 4 versiones diferentes de estos 2 versos. La primera es la Biblia de las Américas, en donde dice lo siguiente: no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Verso 18 y 19 de lo que es el que acabo de leer, perdón, es la Reina Valera Contemporánea 2012. Y a continuación voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Este es el de la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Quiero leerles el siguiente. El siguiente es la Nueva Versión Internacional, 1979. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Lo importante es ver cómo lo presentan las versiones. No están cambiando el significado en sí de lo que el apóstol quiso enseñarnos, pero nos da una forma distinta de poderlo leer para comprender, y cada uno lo puede optar, ¿no? Cuál le ayuda a ir comprendiendo esta sección. La última es la Nueva Traducción Viviente, año 2009. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Estos versos son muy importantes. Estas versiones me llamó mucho la atención debido a que nos presenta ideas básicamente de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, dice aquí, nadie os prive de vuestro premio. Esta frase da la idea de descalificar a alguien para que no esté apto para recibir su recompensa. También es la idea de no entregar el premio a aquel que ha ganado el concurso. Si los falsos maestros logran engañar a estos cristianos, tales cristianos no podrán recibir su premio que Cristo les ofrece. Manteniendo en el contexto, si los cristianos regresan a la ley de Moisés, no podrán ser salvos en el día final.
y de esta manera serán privados de su premio, la vida eterna. Ahora en día vemos diferentes grupos religiosos. Muchos tienen claro la intención de poder acercarse a Dios y tal vez no es que estén tratando ellos de ser malos, simplemente el problema ahí es que no se sigue el molde que ya el Nuevo Testamento nos enseña. Entonces, cuando no se sigue el molde, lo que se está haciendo ahora es involucrar en la adoración cosas que en el Antiguo Testamento se estaban realizando. Por ejemplo, el uso de instrumentos. El Nuevo Testamento no nos enseña en cuanto al canto en adoración que vaya acompañado con instrumentos. Y el que podríamos decir eso es legalismo, pues no se trata de eso. Se trata que no hay evidencia que nos muestre en donde tengamos que usar instrumentos en adoración en la iglesia. También podemos ver en nosotros que habían prácticas como el diezmo, en donde muchos ahora en día en sus grupos religiosos exigen el diezmo a estas personas. Muchos con la intención de querer agradar a Dios lo aplican, lo practican. Hay personas que se ven en una situación muy difícil, pero como el que es aparentemente el pastor les exige esto, entonces se sienten obligados a cumplirlo y muchas veces desatienden otras cosas. El Nuevo Testamento nos enseña acerca de la ofrenda, cosa que sí se hacía también, pero de una manera distinta acá en el Nuevo Testamento. Entonces, hay que diferenciar qué cosas era lo que los judíos practicaban, lo que estaba dentro del Antiguo Testamento, y qué cosas ya no se practican y no se tienen por qué practicar en la Iglesia de Cristo como parte del nuevo pacto. Entonces, nadie os prive de vuestro premio, nadie vaya a crear en ustedes una forma de adoración distinta que al final lo que va a hacer es que le van a quitar a usted la vida eterna. Estos cristianos que estaban en ese momento estaban siendo hasta cierto punto afectados por maestros falsos que les estaban tratando de imponer la práctica del judaísmo para que ellos simplemente fueran personas que tuvieran gente que los siguieran a sus pensamientos, en donde era una combinación de judaísmo y cristianismo. Pero eso no era así, tenían que ser o cristianos o no eran cristianos al final. Entonces, cuando se practicaba estas cosas del judaísmo, en el tiempo ya del nuevo pacto, entonces ahí se estaba privando al individuo a esa vida eterna. Pero después dice, afectando humildad y culto a los ángeles. La palabra afectando significa desear, voluntad, significa inclinarse. Entonces, dice luego, tal humildad no es genuina, sino más bien impuesta por los hombres. Esos cristianos estaban siendo engañados básicamente a prestar culto a los ángeles. Aquí hay una postura que también enseña eh, de que se creía que algunos no encontraban una plenitud para acercarse a Dios de una manera genuina, pero más bien de una forma más en confianza. Es como, por ejemplo, usted siente la confianza de acercarse al papá, pero viene otro que a lo mejor es su amigo o su amiga y quiere hablar con su papá. La confianza que su amigo tiene con su papá no es la misma que usted tenga porque usted es el hijo, ¿no? Entonces, la postura que algunos tenían era eh, que así como los ángeles estaban ya a la disposición y al servicio de Dios, entonces se le rendía una cierta forma de culto para que estos intercedieran y de esa manera pudiera haber un vínculo entre el individuo con Dios a través de lo que los ángeles podrían llegar a intervenir, a interceder por esta persona. Sinceramente, independientemente de cuál sea la postura, de algo estamos seguros aquí, y es que los ángeles no son y nunca van a ser el medio por el cual nosotros podamos llegar a Dios. Juan capítulo 14 nos enseña de que Cristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único medio para alcanzar ese vínculo con Dios es Cristo. No existe nadie, una mujer, no existe estatuas, no existe otra forma divina, si lo podríamos considerar así, para acercarnos a Dios. Entonces, dice acá,
Estas personas lo que estaban haciendo era limitar a los cristianos, aquellos que se dejaban llevar por estos maestros, imponiendo lo que es una forma de adoración a los ángeles y llevándolos al punto de que ellos llegaran a humillarse, cosa que al final también era otro mal. Pero bien, continuando esta parte, estos cristianos estaban siendo engañados para prestar culto a los ángeles, cosa que la Biblia prohíbe. Ahora quiero que me acompañe en Apocalipsis capítulo 28, capítulo 22, perdón, capítulo 22, verso 8 y verso 9. Dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué interesante, porque Juan, terminando lo que es una visión tan maravillosa que era para que los cristianos que estaban siendo oprimidos bajo el Imperio Romano tuvieran esperanza, Juan de alguna manera dice, bueno, he recibido todo esto gracias a esta visión y pues tenemos este siervo, este ángel, entonces voy a inclinarme y adorarle. Pero no, el mismo ángel dice, adora a Dios, no hagas esto conmigo, yo soy un consiervo tuyo. Porque es un servidor también. Es alguien que es un ser que al final está presto para el servicio a Dios. No es nadie para poder interceder en cuanto a mis pecados, en cuanto a mi relación con Dios. No, no, claro que no es así. Solamente Cristo. Y por eso el mismo ángel dice, adora a Dios. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, verso 10. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Una vez más, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿a quién, preguntémonos, a quién hay que adorar según estos dos versos que acabamos de leer? Hay que adorar a Dios. Segunda pregunta, ¿quién fue el que dijo que hay que adorar a Dios? La respuesta es un ángel. Entonces, al ver estas dos cosas, observamos que un ángel no tiene el atributo para que nosotros podamos adorarle, más que solamente a Dios, a Cristo. Entonces, las personas, regresando a Colosenses, capítulo 2, estaban siendo afectadas en algunos momentos por estos maestros que estaban enseñando a adorar a los ángeles. La Biblia nos enseña que hay que adorar solamente a un Dios. Mateo 4:10. La Biblia prohíbe adorar a otros dioses. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versos del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? No hay forma del por qué el ser humano busca adorar a un ser divino que no es Cristo. En este caso, a un ángel o ángeles. Ahora, adorar a ángeles cae bajo la categoría de idolatría y tal es prohibida por las escrituras. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 y no lo puede encontrar, puede escribirlo y puede luego leer estos versos. 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, ¿qué sucede con esto? La idolatría va bajo diferentes formas. Las personas han creado a través de los años diferentes figuras,
la idea es, la idea que ahora se maneja es, pues no le estoy adorando a él, a esta imagen, no le estoy adorando a esta estatua, no le estoy adorando a este dibujo, porque en mi mente está que a Dios le estoy pidiendo, pero a través de estar viendo esto. Sin embargo, es una de las prácticas que no tiene tanto sentido, porque al final una oración entre mi corazón y Dios es poderosa, y una adoración que realmente para Dios es en la interna, no necesito tener cosas tan tangibles para poder acercarme a Dios. Entonces, es muy importante destacar esa parte. Cristo está en todo lugar, Dios está en todo lugar. Dios se merece nuestra adoración, pero también nuestra adoración debe ser tan espiritual y no bajo cosas que al final yo voy a inclinarme a ellas, físicamente hablando, una estatua, un dibujo, una imagen. Entonces, esas cosas no son así. Entonces, las personas que estaban en Colosas necesitaban entender esto, que no era necesario estar adorando cosas que no funcionaban. Dice aquí que afectando humildad y culto a los ángeles. La humildad sincera es una virtud maravillosa, maravillosa. Pero cuando una humildad, aparente humildad, es más que nada presión por parte de otros, eso ya no es humildad y eso es básicamente malo. Si usted me acompaña a Colosenses, quiero que vea conmigo ahí capítulo 3, verso 12, en donde dice lo siguiente, Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de unidad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, una palabra importante en este verso es la humildad. Si no existe la humildad en el cristiano, no está realmente vestido. Pero recordemos que esta humildad es sincera, no es impuesta, no es por presión. A veces como lo que hemos crecido en la iglesia de Cristo, en ocasiones quizás hemos tenido un mal pensamiento de parte de nuestros padres que también han sido de la iglesia, en donde a lo mejor nuestro padre o madre nos dice, mira, necesito que tú realmente estés más constante en la iglesia, que tú leas, que tú te acerques a lo que son las reuniones. Entonces, y a veces no se quiere porque creemos de que nos están queriendo cambiar al estilo de ellos. Ahora bien, aunque es cierto, no es obligación, ellos nos dan un consejo. Pero al final, si yo voy o si estoy asistiendo simplemente porque me están diciendo y no quiero, entonces no es una verdadera humildad. El corazón no está siendo realmente sincero con Dios. Y podemos engañar a cualquier persona. Puede engañar al predicador, al anciano, a los ancianos, a los diáconos, a sus propios padres. Puede engañarlos estando ahí presentemente. Pero si su corazón no tiene esa sinceridad, entonces a quien no va a engañar es a Dios. Entonces es muy importante esto. Ahora, aquí estos falsos maestros lo que estaban buscando era crear cierta humillación en otros. Y eso era un gran error porque al final de cuentas no era una humildad sincera. Los falsos maestros presentaban una máscara de humildad, pero al final cubría una gran soberbia. Quiero que vean conmigo el verso 23, Colosenses 2:23 dice lo siguiente. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Era algo muy sorprendente porque podrían creer que ellos eran personas con esa sinceridad, con esa devoción, pero al final era una máscara, porque no lo estaban haciendo de la manera correcta. Entonces, quiero que veamos esto. Quiero que me acompañen Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, verso 8. Y vamos a observar que nos está aquí el escritor también dejando para nuestra enseñanza. Entonces, Marcos capítulo 12, verso 38. Es de la siguiente manera. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Entonces, es un gran problema querer hacer algo solo para ser visto. Si realmente no hay un corazón sincero. Si mi mente, si mi interior no está dispuesto a que las cosas que voy a hacer dentro de la iglesia sea realmente puro, entonces mi adoración no va a tener ese 100%, no va a tener función, no va a tener esa seguridad, no va a tener ese valor que debe ser. Cada día que usted se reúne con la iglesia, cada día que usted se acerca para poder convivir con los hermanos, no tiene que ser por obligación, tiene que ser por amor, tiene que ser por voluntad,
Tiene que ser porque realmente usted observa a los demás como parte de su familia en Cristo. Este mundo un día va a dejar de ser. Un día nuestra propia vida va a dejar de existir. Pero qué mejor que lo que tengamos en estos momentos, este tiempo lo usemos para realmente convivir como debemos ser cristianos, una familia, una nación santa, una nación adquirida, pueblo que vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, realmente eso necesitamos entender, pero no ponernos una máscara en donde al final estamos en el lugar, pero no estamos ahí realmente de corazón. Estos días tuve la oportunidad de conocer un grupo de jóvenes a través de lo que es una plataforma virtual. Eh, y gracias a Dios, una amiga mía y hermana en Cristo de México me dio este vínculo. Entonces me uní con ellos hace como 2, 3 días, si no me equivoco. Y, y qué sorprendente es. Y muchos pueden creer, es un fanatismo, pero no. Cuando tú haces las cosas para Dios, no lo haces por fanatismo en sí. Porque el fanatismo te lleva a hacer cosas locas. No, lo haces porque amas las cosas. Y estos jóvenes, porque es solamente de jóvenes, um, dedican una hora completa para orar. Y la otra hora es para clase. Y luego de eso se quedan lo que son ya algunas cosas que son más para jóvenes también. ¿Cuál es mi punto aquí? Que se requiere voluntad, se requiere corazón, se requiere el deseo de que tú realmente observes que hay una familia en Cristo enorme y que qué mejor es convivir con ellos, con la familia en Cristo, que dejar ir mi tiempo en mi soledad y en no tener esa sinceridad con Dios. Regresando a Colosenses, estos maestros querían que ellos al final tuvieran una humildad, pero porque ellos la imponían. Y esa humildad los estaba llevando a hacer cosas que no eran así. Por eso dice el verso ahora 18, acompáñame a Colosenses para ir casi cerrando ya. Colosenses capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremeciéndose en lo que no ha visto. Es decir, que su mente la llenaban de cosas que al final ni siquiera eran así, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, tomaban jactancia, ¿no?, en decir, no, pues mira, yo vi esto, vi lo otro, y tenemos que hacer de esta manera. Entonces comenzaban ellos a jactarse de cosas que al final no eran así. Verso 19, y no haciéndose de la cabeza, y eso es muy importante, pero no haciéndose de la cabeza. ¿Por qué Pablo menciona esto? Quiero que me acompañe el capítulo 1, verso 18, dice, y Él es la cabeza, 1:18, siempre en Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto realmente nos debe ayudar muchísimo, muchísimo, porque la cabeza, como lo vemos en el verso 18, es Cristo. El apóstol Pablo en capítulo 1 enseña quién es Cristo. Entonces, dice la palabra haciéndose, dice, y no haciéndose de la cabeza. Entonces, la palabra haciéndose denota el retener, el guardar, el tomar. Es decir, no están retomando, no están tomando, no están asegurándose en la cabeza que es Cristo. Tales personas no están apegándose a Cristo de tal modo que no estaban reteniendo o considerando a Cristo como supremo. Y para ellos entonces, ¿quién estaba siendo supremo? Bueno, los ángeles o las prácticas judías u otras formas, pero menos Cristo. Entonces, y eso era un gran error, porque cuando se enseñaba eso, muchos cristianos entonces estaban siendo llevados en esta idea. Precisamente por eso Pablo lo está enseñando, para que ahora realmente entienda, tienen que hacerse o retener o guardar lo que en Cristo realmente es como supremo y no en otras cosas que vamos a ponerlos arriba que Él. Entonces, eso es muy importante verlo. Verso 19, Colosenses 2:19. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si usted observa el verso 19, lo que hace es mostrar puntos de unión en un cuerpo, físicamente hablando. Pablo lo necesita traer en mente para que ahora los cristianos puedan entender a qué se refiere.
Nos muestra la cabeza, nos muestra coyunturas, nos muestra ligamentos. Entonces, son partes de unión en un cuerpo. Un cuerpo, si no tiene algunas de estas, difícilmente tiene la función de una manera completa, con mayores capacidades, habilidades. Entonces, es importante la palabra ligamentos aquí en esto que él menciona. ¿Por qué? Porque los ligamentos son tendones, nervios y tejidos por los cuales se mantiene y se nutre cada unión. Entonces, aquí nos muestra básicamente la relación de Cristo con su iglesia. Por eso la epístola a los Colosenses es el Cristo de la iglesia. Entonces, necesitan ellos entender esto. Hay un Cristo que tiene la relación con su iglesia. No hay ángeles, no hay un sistema judío, no hay otra forma en donde exista esa relación de Cristo con su iglesia, más que en Él mismo, en ese nuevo pacto, siendo Él aquel que triunfó en la cruz, siendo aquel que al final realmente ofrece todo lo que necesitamos nosotros en esta vida. Entonces dice uniéndose. La palabra unirse aquí es firmemente unidos. Quiero que me acompañe a Colosenses 2:2. Vamos a ver unos cuantos versos ahí. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Quiero que ahora me acompañe en el capítulo 3, verso 14. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, en Cristo encontramos esa unión, ¿verdad? A través del amor. Ahora, vea conmigo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versos 4 al 6. Dice de la siguiente manera: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hay una unión aquí. Ahora, Cristo nos enseña perfecta unión. Y cuando nosotros vemos esa perfecta unión, tanto que al final el escritor aquí en Juan, el Evangelio de Juan nos enseña cómo Cristo nos hace ver, ¿verdad? Esa unión que tiene con Dios, con el Espíritu Santo. O sea, Él vivió siendo unido. Entonces Él no quiere que la iglesia esté desunida, no quiere que la iglesia esté dividida, no quiere que lo que se haga esté totalmente separado de lo que Él ya enseñó. Él quiere que, como cabeza que es de la iglesia, todas las partes del cuerpo tengan la función completa y perfecta. Entonces, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Un paralelo a este verso se encuentra en todo Efesios capítulo 4 y se puede ver el verso 16 también. El cuerpo se nutre por medio del crecimiento que Dios está dando al cuerpo. Dios provee todo lo necesario para que el cuerpo pueda estar sano y bien nutrido. La frase uniéndose denota la unidad que debe existir en este cuerpo. Usted es parte de este cuerpo. Usted es parte como cristiano ya de algo maravilloso porque está creciendo. Las coyunturas y ligamentos representan los miembros del cuerpo que cooperan para la unidad del cuerpo. Entonces, recordemos que Dios es el que provee el crecimiento, no nosotros. El crecimiento lo da Dios. 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Entonces, el crecimiento lo da Él. No tengamos la esperanza en el ser humano. No tengamos la esperanza en un sistema que puede llamar la atención para atraer gente y para ser diferente. Tengamos nuestra vista en las cosas de Dios. Tengamos nuestra vista espiritual y no material, para que podamos ser realmente ese pueblo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versos básicamente nos da una lección muy, pero muy importante. Nadie puede quitarnos la vida eterna poniéndonos, presionándonos a hacer algo que la Biblia no nos enseña en el Nuevo Pacto. Y dos, que nosotros debemos mantener ese vínculo con la cabeza que es Cristo, para que funcionemos como miembros de una manera eficiente en el reino del Señor. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.